Hola, soy Laura, nací en Necochea, en la República Argentina, y hace más de 14 años que viajo sola en Revo, el revolucionario, un Citroën modelo Meari del año 1973, de plástico y lona con un solo vidrio que es el parabrisas y que me ha llevado por los caminos más altos y más difíciles de América. En todos estos episodios te voy a contar muchas historias, los lugares más increíbles en los que estuvimos con Revo, pero también te voy a contar todo lo que aprendí de otros viajeros y lo que me enseñó el camino para ser feliz. En este episodio vamos a explorar juntos un poquito esto de ¿somos magos? ¿Somos dioses? ¿Qué es esto de creer para crear? Todo lo que queremos las personas, por lo menos en este mundo, en este plano, como se dice a veces, es estar bien, es ser felices. Pero no hay una receta única ni mágica, y tampoco nuestros padres, la sociedad, los maestros pueden darnos demasiadas pistas si ellos en su vida no han encontrado esas pistas. Nadie puede darte lo que no tiene. Entonces, en un momento de nuestras vidas, cuando empezamos a replantearnos cosas y empezamos a podar un poco y a limpiar ese jardín tan hermoso que tenemos que es la vida, porque sabemos que allí hay flores. Hay muchas flores para nosotros, para todos los seres humanos, pero no las vemos porque están tapadas por yuyos, por árboles que han crecido demasiado. Entonces, en algún momento de la vida, te pones a limpiar tu jardín, que generalmente es el jardín interior, pero que también hay un jardín exterior que limpiar, y empezás a escuchar cosas. A veces nos encontramos frases muy hermosas que como se suele decir, nos suenan adentro, nos hacen vibrar algo. Esas frases son como una musiquita que nos hace bien. Pero la verdad es que con las frases solas no se avanza. Podemos tener la casa llena de frases, podemos tener un cuaderno, podemos despertarnos y dormirnos con frases, pero con las frases solas no hacemos nada. Bueno, hacemos algo, nos sentimos bien, pero la idea es avanzar, y también avanzar sabiendo que la felicidad no es un estado o un lugar al donde hay que llegar. Por supuesto que poco tiene que ver con las cosas materiales y mucho tiene que ver con nuestras acciones, nuestros pensamientos y con algo que a veces no está tan claro, que son las intenciones de esas acciones y de esos pensamientos. Entonces, cuando queremos empezar a podar ese jardín, por ejemplo, yo me encontré con un documental de un publicista mexicano muy famoso, muy exitoso, entre comillas, porque tenía dinero, salía en la tapa de las revistas, era buscado para hacer su trabajo con muchísima creatividad, pero él mismo en el documental dice, tenía y era todo eso, pero no era feliz. Entonces él comienza a contar como tantas personas, algunas en una etapa, otras en otra, podemos contar cómo es este camino hacia una felicidad de 24 horas, porque sí existe la felicidad de 24 horas, pero no es alegría. Felicidad no es sinónimo de alegría, no es sinónimo de no tener problemas, no es sinónimo de no tener necesidades, y cuando hablo de necesidades hablo de sueño, de cansancio, no solo de necesidades físicas, necesidad de cariño, de tener un soporte emocional en las personas cercanas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es tema para otro podcast, que entendemos por felicidad, pero en general
empezamos a comprender, cuando empezamos a podar ese jardín, que la felicidad es algo más que la alegría, es mucho más. Es un estado bastante similar a la calma y a la confianza y a una alegría a pesar de las dificultades. Bueno, y en ese camino, cuando yo empiezo a recorrerlo, al principio un poco inconscientemente, porque uno al principio lo que necesita cuando viene de una vida convulsionada, cuando viene de una gran crisis o de pasar una enfermedad, lo que necesita en primer lugar es calma física. Necesita relajarse, necesita sentirse tranquilo en la naturaleza. Es una gran terapia estar en la naturaleza, acercarse al agua natural, al río, al mar, aunque haga frío, aunque llueva, acercarse a una montaña, donde estén, lo que tengan a mano. Y si viven en una gran ciudad, siempre va a haber un parque, siempre va a haber algún bar con un hermoso jardín. Entonces, tampoco creer que los recursos los tenemos que ir a buscar al otro lado del mundo, siempre están muy cerca. Y en este camino me encontré con este documental y básicamente lo que planteaba esta persona es que cuando él empezó a creer que era posible ser feliz, recién ahí él comenzó a crear las condiciones para ser feliz. Por supuesto que yo el documental lo debo haber visto unas 10 veces seguidas al principio porque me impactaba y lo primero que recibimos de un impacto, de una historia, de una frase, es como que necesitamos seguir viéndola, leyéndola y queremos seguir en contacto con eso porque nos hace bien, pero luego tenemos que siempre hay que pasar a la acción. Siempre hay que pasar a la acción, aunque a veces la acción sea detenernos. Entonces, lo escuché un montón de veces, lo vi, anotaba frases en el cuaderno, salía y me acordaba, pero bueno, tenía que empezar a hacer lo que en este documental prometía, que era que si uno cree, puede crear condiciones que nos van a llevar a los resultados que queremos. Por supuesto también que en este camino donde yo exploraba muchas cosas, todas cosas, digamos, legales y exploraba, buscaba, hacía cosas, hacía cursos, iba a diferentes terapeutas porque yo quería ser feliz y cada vez me daba cuenta que había más cosas que yo tenía que hacer. Entonces decía, pucha, pero me la paso todo el tiempo ocupada haciendo cosas para ser feliz. ¿Y cuándo voy a ser feliz? O decía, ay, qué egoísta que soy, estoy buscando mi felicidad cuando hay tanta gente que la está pasando mal y que sufre, cuando en mi propia familia había personas que quizás necesitaban de mi tiempo y de mi presencia y yo estaba dedicada a estar bien. Eso me creaba culpa también. Entonces, todas estas cosas ocurren cuando uno empieza a caminar un camino. Igualito que cuando viajamos. Vamos por un camino que es precioso, de repente se juntan las nubes, se comienza una tormenta con viento o con lluvia, o de repente se termina el asfalto y empieza un camino de tierra, o de repente se termina lo llano y comienza una montaña, o quizá aparezca un pequeño poblado y entramos y nos encontramos, porque la vida es un viaje y es un viaje incierto. Entonces, nosotros que tenemos el volante de nuestras vidas en las manos, somos los que tenemos que conducir y conducirnos. Y para eso, todo, absolutamente todo lo que nos ocurra, es necesario en algún punto. Y ustedes seguramente se están preguntando, ¿es necesario sufrir? ¿Es necesario sentirse traicionado, explotado, abusado en diferentes formas? ¿Es necesario sentir el sinsabor cuando tenemos un problema con alguien que queremos, con un hijo, con un padre, con una madre? ¿Es necesario pasar por situaciones tremendas como, no sé, un problema, una catástrofe climática que nos deja sin casa o un incendio? ¿Es necesario? Bueno, desde el punto de vista humano diríamos, y no.
Pero la realidad es que todo eso que nombro y mucho más, como enfrentarse a una enfermedad, como enfrentarse al sinsabor de no ser felices, o por lo menos de no sentirnos felices todo el tiempo, y de siempre tener algo ahí que estamos rumiando, que está dando vueltas, que nos joroba, ¿no? Como una piedra en el zapato. Y todo eso pensamos que no es necesario, pero todas esas negatividades en cualquiera de sus formas son plataformas de lanzamiento para decir, basta, no quiero sufrir más ante esto que no puedo arreglar, yo no puedo hacer que no haya un terremoto, yo no puedo evitar la explotación laboral de tantas personas, incluso niños, yo no puedo cambiar el mundo con mis ganas. Hay un solo mundo que puedo cambiar y es el mío. Y entonces nos preguntamos, ¿y eso sirve? Y la respuesta que yo puedo darles es rotundamente sí. Porque cuando ustedes están bien, cuando comienzan a crear las condiciones para la felicidad, el mundo empieza a cambiar, pero no es que empieza a cambiar porque no va a haber más sufrimiento afuera y ustedes tampoco lo van a tener. Empieza a cambiar porque ustedes en un camino de mayor calma, tranquilidad, paciencia, voluntad, perseverancia, en un camino de mayor felicidad, que para mí todo eso que dije es un poco la felicidad, porque también es un término que no se puede explicar humanamente, ustedes van a colaborar inmensamente con el mundo. Les cuento una anécdota. Hace un tiempo pasó por aquí, por mi casa de Necochea, un chico joven con su Meari y se fue de viaje. Él había intentado una o dos veces salir a la ruta y por una razón u otra había vuelto a su casa. Entonces estaba un poco, frustrado, un poco triste, un poco de capa caída, como decimos, ¿no? Y me encuentra ahí en las redes, me llama, yo no sabía quién era, solo vi que era una característica de un número que no era de Necochea, y pensé que era una persona que él me llamaba para comprar mi libro, mi segundo libro, Sola y en un auto viejo. Entonces lo recibo en mi casa, pero ahí me encuentro con la gratísima noticia de que él tenía un Meari, para lo cual salimos enseguida a la puerta a verlo, y que se estaba yendo, ya por segunda o tercera vez, iba a intentar hacer el viaje que él quería, un viaje en solitario. Él había salido con otra persona y no se tuvo que volver, creo que, no sé, había puesto algo en el auto que no funcionó, se había vuelto. Entonces, él empieza a andar. Hace 100 kilómetros, 200 kilómetros, 400 kilómetros, y esto lo he visto en muchos viajeros, ¿no? Incluso lo vi en mí misma después que pasó el tiempo. Al principio un poco duro, un poco rígido, un poco mirando la gente cuando se acercaba. Ahora que ya lleva, no sé, como 5.000 o 6.000 kilómetros, a medida que iba pasando los kilómetros, las experiencias y las ganas, él se iba transformando. Y hoy él pasa por ciertos lugares de personas, y lo ven personas que me conocen y me mandan su foto. Mira lo que encontré, mira lo que encontré. Entonces yo le digo a él, mira, estás sembrando motivación, estás dejando una sonrisa a tu paso, estás dejando un mensaje de que es posible viajar en este auto, pero no lo piensen solo en viajes en Meari, sino piénsenlo con respecto a cualquier sueño. ¿Cuántas veces, y esto lo vamos a decir con mucha sinceridad, como se dice con la mano en el corazón, cuántas veces nos encontramos con personas absolutamente desconocidas, que no sabemos ni cómo son, ni qué carácter tienen, ni cómo tratan a su perro o a su madre o a sus empleados, o a su esposa o a sus hijos, que no sabemos si cuidan la naturaleza o desperdician el agua todo el día, pero sin embargo conocemos a una persona que hace algo hermoso y en ese momento ponemos a esa persona como en un lugar de admiración,
y no sabemos quién es. Nos quedamos con lo que nos conviene y con lo que la mente en un primer momento ha sido impactada con esa historia. Por supuesto que eso me ha pasado a lo largo de todos estos años de viajar en Revo y de viajar, bueno, más de 14 años sola y ahora con Olguita. ¿Cuántas veces la gente nos escribe y nos dice, chicas, las admiro, qué hermosa? Y yo me gusta decirles, bueno, está muy bien, muchas gracias. No me gusta mucho agradecer la admiración, ¿no? Pero les digo, bueno, ahora pasa al otro paso. Lo que vos ves, sos vos mismo, pero te estás mirando en un espejo y no te estás reconociendo, porque alguien que no tiene ganas de viajar en Umeari no le dice a alguien que viaja en Umeari qué lindo lo que haces. Alguien que nunca vio en su vida una montaña nevada no puede decir qué linda si nunca la vio. Entonces rechazamos o nos apropiamos de cosas que están en nuestra vida, aunque sea nuestra imaginación. Y volviendo al tema, entonces, de tener una vida que sea una vida de siembra, no importa si no vemos los resultados de esa siembra, no importa. Pero la buena noticia es que sí los van a ver, porque cuando uno camina, cuando yo voy por una ruta, sin esperar, sin tener, digamos, una ilusión de lo que me voy a encontrar, sin crearme una expectativa de lo que va a pasar, todo lo que encuentro es hermoso y el camino me sorprende con algo increíble. Miren, la primera vez que yo salí de La Poma, en Salta, a 3.000 metros, y empecé a trepar la famosa Abra de la CAI, lo hice sola, en Revo. Yo no sabía muy bien qué era el Abra de la CAI ni la Ruta 40 porque la había tomado hacia en Catamarca. Sí, tenía algunas ideas sueltas, así, pero no tenía como la ilusión que tuve después. Ay, quiero hacer toda la Ruta 40. Y esa falta de expectativa, esa falta de aferrarme a que iba a pasar algo hermoso, hizo que absolutamente cada segundo de lo que yo viví trepando el Abra de la CAI y luego bajándola también hacia San Antonio de los Cobres, fuera increíble, fuera maravilloso, y no solamente una sensación hermosa exterior, sino todo lo que ese camino me enseñó, el hacer el esfuerzo con ese autito que iba en primera, que iba a 15, que en un momento se quedó cuando yo no sabía cuánto me faltaba para llegar al punto máximo de la ruta, que es 4.950, 51 metros. El auto se quedó, siempre llevaba ahora no porque la tengo a Olguita, pero yo cuando iba sola siempre llevaba una piedra, a mi izquierda abajo, a los pies ahí, siempre llevaba una piedra. Entonces si por alguna razón me quedaba, sacaba la piedra, abría la puerta, la metía abajo de la rueda y ahí podía entonces ver cómo resolvía la situación, que generalmente era esperar, tener paciencia, tomar fotos, observar el entorno, disfrutarlo y luego esperar cuando el auto se acomodaba un poco, seguía. Entonces, ¿qué es esto de creer para crear? Lo primero que hay que creer es que es posible ser feliz, es posible concretar un sueño. Claro, y ustedes me dirán, bueno, pero si es tan fácil, todas las personas entonces creen que se puede y lo logran. No, porque no es fácil, es posible. Y hay una diferencia. No es fácil y mágico que ahí aparece el sueño, no. Tampoco va a caer el dinero del cielo que les falta para concretar el sueño, o la compañía, o el auto que quieren. Pero si creemos en que es posible, empiezan a aparecer, vamos a decirlo así, ocasiones, momentos, quizá algunos dicen mensajes. Miren, cuando yo iba a salir de viaje en 2014, en mi viaje tan soñado y tan largo y tan sin rumbo y sin tiempo, yo casualmente, entre comillas, encuentro un mapa de Perú. Yo jamás en mi vida pensé que hubiera podido llegar a Perú. Y yo no uso mapas ni GPS, nunca los usé.
Los miro sí en mi casa cuando estoy planificando o mirando mapas porque me encanta navegar por los mapas de papel especialmente. Y lo guardé al mapa de Perú. Y la verdad es que nunca en mi vida pensé que lo hubiera usado, porque creí, dije, bueno, apareció este mapa, lo voy a guardar. ¿Esto qué quiere decir creer para crear? Quiere decir creer en que cada uno de ustedes, y por favor hagan el esfuerzo de creerlo, cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos todas las herramientas iniciales necesarias para comenzar el camino de la felicidad, que a veces cumplir un sueño es nada más que una estrategia para llegar a la felicidad. Yo hablo mucho de cumplir los sueños, pero es una excusa. Largarse a la vida, cumplir un sueño, es una manera de largarse a la felicidad y uno aprende en el camino. No van a encontrar, son muy poquititos los viajeros que luego de un viaje importante, me refiero a un viaje largo, no importa si más lejos o más cerca, porque esto no tiene que ver con las fronteras, ni con cuántos kilómetros, ni nada de eso. Pero son muy poquitos los viajeros que solo le van a seguir hablando de paisajes. La mayoría de los viajeros, cuando ustedes los escuchen, cuando dejen esa admiración en un lado, a un costadito, van a ver que son personas totalmente comunes y normales y como cada uno de nosotros, pero ya no les van a hablar tanto de los paisajes ni de las historias, les van a hablar de todo lo que pasó por dentro de ellos. Lo primero que le pasa a muchos viajeros cuando hacen un viaje largo, se asombran tremendamente con que alguien se acerque y les dé una ayuda increíble, que a veces es ayuda monetaria, que no la pidieron, pero que aparezca eso, nos quedamos, porque a mí también me pasó al principio. Yo no podía creer, yo llegué a pensar que la gente me tenía lástima y que por eso me invitaba a comer o me regalaba un desayuno en una estación de servicios en Perú o me invitaba a una comida en Bolivia o en Chile me hacía un arreglo importante del auto de una varilla de suspensión que se había roto y no me la cobraba. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa acá? Doy lástima. Pareceré una persona indigente en este auto y eso me recordaba algunas películas de origen norteamericano que muestran a esas personas tristes, solitarias, que van en esos autos viejos, que se van rompiendo. Y yo digo, ¿debo parecer esto? ¿Esta gente miró muchas películas o qué? Por supuesto que yo siempre he viajado, lo sigo haciendo con bajísimo presupuesto. No son muchos los recursos que tengo, ni los tuve antes ni los tengo ahora. Volvamos entonces. ¿Cómo es esto de creer para crear? Cuando ustedes comienzan a creer en las posibilidades que están, aunque no las vean, en la potencialidad que ustedes tienen, aunque no la perciban, cuando empiezan a creer y empiezan a hacer diferentes cosas como escribirlo en un cuaderno, comenzar una conversación con alguien que cumplió el mismo sueño que ustedes y empiezan a empezar a tener recursos y a encontrar cosas que los van a hacer fuertes para comenzar el camino, cuando empiezan a creer y empiezan a hacer acciones en el camino de esa creencia, yo puedo. Si otros pudieron, yo puedo. Lo voy a intentar, porque tampoco, y esto recuérdenlo, esto no es una regla de que, bueno, todo el que cree puede, entonces, no somos superpoderosos. Ninguno de nosotros somos un dios en la tierra. Si existieran los dioses, o podríamos decir que alguno por ahí, pero no nosotros. No nosotros somos humanos, somos imperfectos, estamos llenos de agujeros por todos lados, agujeros emocionales, agujeros económicos, agujeros psicológicos, porque somos humanos, pero aún así, en esa olla con esos ingredientes, también están los ingredientes positivos del poder, de la capacidad que cada uno tiene, de ese hobby oculto que creen que es un hobby, se puede convertir en su actividad
que les va a dar ingresos. Entonces, comenzar a creer. Y cuando uno comienza a creer, bueno, si eso lo ayudan con una religión, con una filosofía, está bienvenido. Pero en mi caso, y es mi opinión personal, la religión y la filosofía son muy positivas, pero si las ponemos como eje, honestamente les digo que yo no creo que sea Dios el que crea las condiciones. Yo creo que Dios te da todas las herramientas que aún no estás viendo, pero Él te las da en todo caso para que vos comiences a tomarlas y a trabajar con esas herramientas. Es como tener un taller de carpintería o de jardinería, tener en un mueble un montón de herramientas, pero como ustedes no abren la puerta no las ven. Y se pasan quejándose. Ay, yo sacaría los yuyos de este jardín, pero no tengo palita. Ay, yo cortaría esas ramas que molestan, pero no tengo una tijera de podar. Pero sí están adentro de un mueble, pero ustedes no están abriendo la puerta como yo no la estaba abriendo. Y creer nos da esa posibilidad, abrir la puerta de los recursos que todo ser humano tiene en mayor o en menor medida con una forma o con otra. Por eso los sueños de las personas se concretan desde diferentes lugares, desde el arte, desde el trabajo, desde el cocinar. Hay mujeres muy felices, pero de verdad, porque tampoco hay una regla para medir la felicidad o para poner como se pone en un tanque nafta a ver cuánta felicidad hay en un ser humano. Eso es algo tan personal que nosotros no podemos meternos a decir que tal persona es o no es feliz. De la única felicidad que podemos hablar es de la que nosotros tenemos o no tenemos o estamos construyendo. Y caminar, hacer cosas, planificar, ir para adelante. Cuando viene el paso atrás, cuando llega la tormenta imprevista, el granizo que nos rompe el techo, cuando llega el sinsabor, la frustración, cuando llega la traición de que algo que esperábamos que lo hicieran bien, por ejemplo, a mí me pasa con el autito, no está hecho bien, es más, está hecho mal y me cobraron. Cuando llega todo eso, pensar en las cientos de personas que estamos remando y tratando de salir adelante y no dejarnos llevar por el río de las negatividades. Esto no quiere decir ponerles una bolsa arriba, taparlas, esconderlas. No, están ahí y van a seguir estando porque la vida es un manojo de imprevistos y de negatividades. Y si no son nuestras, son de la situación o de las personas que están a nuestro alrededor. Y por supuesto, todo el sufrimiento del mundo de personas que pasan por cosas terribles. ¿Y yo qué puedo hacer? Otra vez mi pregunta que siempre me la hago, siempre me la hice y me la sigo haciendo. Yo puedo ir viviendo con alegría, con una actitud, como se dice, proactiva, de colaborar cuando llegue el momento. No me voy a sentar acá para querer cambiar la situación de África cuando estoy a cientos de kilómetros. ¿Qué puedo hacer por eso? Puedo tener una buena intención, puedo colaborar con alguien que sí esté ayudando materialmente, si fuera el caso. Y otra cosa que puedo hacer es ser amable, mantener una sonrisa en las adversidades, saber que de todo se puede salir en la vida, que las cosas pasan porque lo hermoso y la alegría casi eufórica que a veces tenemos, por ejemplo, yo cuando subí el Labra de la Cay y ustedes cuando hicieron esa fiesta tan soñada. Pero ¿saben una cosa? Eso también pasa. Entonces, lo que debe quedar adentro nuestro, que se llama felicidad, debe ser otra cosa. No debe ser esa alegría, debe ser algo más duradero y más valioso. Y además, debe ser algo tan grande y tan profundo que yo lo puedo regalar a 4 manos y jamás se va a terminar. Entonces, para terminar, creer es crear, quiere decir creer en que se puede, en que lo voy a intentar, quiere decir no hacernos grandes expectativas porque a veces los sueños cambian de rumbo y nos llevan para otro lugar, y quiere decir que con creer nosotros empezamos a crear las condiciones que nos van a dar los resultados que queremos, que en el fondo, si no podemos hacer el viaje a la China que tanto soñamos, bueno, capaz que podemos hacer el viaje a Roma, no sé,
porque la felicidad que ustedes van a ganar y van a obtener en ese camino de creer para crear las condiciones y cumplir y ser feliz, van a aprender que no es la China, no es el viaje a la China lo que da felicidad, sino son ustedes mismos creando esas condiciones para ser feliz. Así que los abrazo fuerte. Yo camino continuamente por este camino que hablo, no hablo de nada que no experimente, así que les deseo que ustedes vayan encontrando su camino, en especial a los que quizá están un poco perdidos, como yo lo estuve anteriormente y como estoy a veces también, pero ¿saben qué? Ahora tengo muchas herramientas para saber pasar esas tormentas. Los abrazo fuerte y les deseo no solo que cumplan algunos de sus sueños o todos, sino que sean felices de verdad y desparramen esa felicidad en forma de compasión, de generosidad y de sonrisa por todos los lugares donde pasen.